Hola, ¿qué tal? Soy Luis Otero y hoy quiero compartir con vosotros un trabajo muy especial, muy diferente a lo que normalmente suelo colgar aquí en este canal. Es un trabajo lleno de magia que me ha movido mucho y que además ha tocado a otras personas que han sido también partícipes del mismo. Y pues quedaba compartirlo a nivel público con un vídeo o con más información. Os voy a contar cómo nació este proyecto, cómo nació esta idea, cómo nos vino, los pasos que ha tenido y la cantidad de magia y sincronismos que ha venido acompañándonos en todo el momento. Antes de nada también tendría que hablaros de una faceta mía que no suelo compartir públicamente, pues algo más íntimo, y es el preparado de pociones, brebajes, compuestos donde intervienen elementos de la naturaleza, donde intervienen invocaciones, parte etérica y por supuesto magia, ¿no? Es un tipo de trabajo más alquimista, más druídico, si se quiere llamar de alguna forma, y fue el inicio de este trabajo. Pues bien, en la primavera de este año 2016 recibí ese encargo, me vino esa información de que tenía que preparar una poción en la que los reinos estuvieran presentes. Le he llamado la poción la unión de los reinos: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal o el humano, el elemental y el espiritual. Esos 6 reinos que una vez que se uniesen formarían, digamos, un séptimo reino, que sería la propia unión en sí misma. Pues bien, lo primero que te pasa por la mente es qué ingredientes son los que tienen que participar de esa poción. Hay miles de posibles componentes, ¿no? De cada reino hay, ya te puedes imaginar. Y luego está lo que uno cree que es más adecuado, lo que puede combinar mejor con una cosa, el mensaje que hay detrás. Bueno, una locura al principio. Entonces decides finalmente parar la mente y dejarte fluir. Y te das cuenta de que los ingredientes están ahí y van llegando. Y eso fue exactamente lo que pasó. No tuve que esforzarme en conseguir los participantes. Me iban viniendo. Y de forma mágica y a base de sincronismos. En algunos casos, de forma sorprendente. Había, por ejemplo, personas que llegaban de un viaje lejano y nos traían una piedra o un cristal o alguna cosa para que la tuviéramos nosotros, sin saber nada de esa poción que estaba en marcha. Yo, evidentemente decía, esto es un ingrediente. O un amigo mío personal, estaba preparando una destilación de una determinada planta y en ese momento, me invita a participar y yo digo, genial, porque yo voy a obtener ese hidrolato o ese aceite esencial que también formará parte de la poción. Animales que nos íbamos encontrando en la calle, un pájaro que había caído, que estaba vivo, el pájaro ese también formaba parte de la poción. Aquí os quiero decir que, un pequeño inciso, los animales no los metemos dentro de la poción, sino que extraemos la información, porque eso es lo que nos interesa realmente cuando hacemos este tipo de preparados, es obtener la información. Entonces, para obtener la información de un animal hay que usar métodos como un cristal, ¿no? Que es lo que suelo hacer. O colocamos un cristal junto al animal durante un tiempo, a veces rápido, a veces es simplemente un momento, a veces horas, a veces días, y luego ese cristal para mí ha obtenido la información que necesitamos incorporar, ¿no? Estamos hablando de una información sobre la especie, sobre el alma, sobre un conocimiento sagrado que todos los seres tienen y que de alguna forma, si han llegado a mí en esta etapa de la preparación de la poción, es porque tienen que incorporarse, tienen que formar parte de ella. En esta primera etapa de recolección de ingredientes hay que mencionar sin duda a la montaña de Montserrat, porque ha tenido un peso muy importante para la elaboración de este compuesto. Recibimos la llamada de acercarnos hasta la montaña, estuvimos ahí unos días y la verdad es que nos ocurrieron cosas muy interesantes, muy mágicas, ¿no? Es una forma de corroborar que no estás solo haciendo este trabajo. Recuerdo que un día estaba meditando y me vino claramente la información de que tenía que asistir a una determinada hora a una ermita de las que hay ahí, que hay unas cuantas. Entonces salí de la meditación y pregunté a un amigo así por encima qué ermita estaba por ahí cerca que podría ser interesante, sin tener muy claro dónde tenía que ir. Y entonces nos vino lo de la capilla de San Miquel, que está a unos pocos minutos. La verdad es que la hora estaba muy cerca y tuvimos que ir rápidamente, con la fortuna de que llegamos exactamente a la hora que me habían dicho que tenía que estar.
Pues bien entendí enseguida por qué me lo habían dicho, porque a esa hora el sol entraba por uno de los arcos que tiene, formando, hay un porche en la parte exterior, pues la luz incidía sobre una placa que había en la pared colgada. Aquí os pongo la foto para que veáis el recuadro que iluminaba el sol en esa hora determinada y veis las palabras que están en esa sección, digamos, de la placa. No es tan importante la traducción literal, sino las palabras independientes, cómo se hace mención al juntar los reinos, ¿no? Las rocas, las plantas, los árboles, ¿no? A la mano de Dios, dice. Es como que me estaban diciendo, ¿no? De forma un poco encriptada, ¿no? Que esa poción tenía que prepararse y que me iban a apoyar. Al menos así lo interpreté yo y pues fue una gran alegría, nos reímos mucho por ver ese sincronismo tan bonito. Pues llegó el día en que la unión de los reinos se tuvo que llevar a cabo. Eso fue en la medianoche del día 30 de junio y acabamos el día 1 de julio, con lo cual obteníamos así que del mes 6 al mes 7 pues pasábamos en la preparación, un poco simbolizando pues que de los 6 reinos obteníamos un 7º reino que era la unión. Cuando preparo este tipo de compuestos no lo hago para jugar a alquimia o a hacer experimentos, ¿no? Todos los trabajos que hago son porque tienen un propósito concreto, un determinado enfoque, ¿no? Que desde el principio lo he sabido. Y en este caso, como no tenía claro cuál era el propósito, lo que decidí fue congelarla, ponerla así para conservarla y esperar a recibir la información. Había que forjar un anillo. Así de mágica empezaba la dirección de esta segunda etapa. Y por supuesto el anillo es la mejor forma de representar una unión, estaba claro. Pero sin duda también presentaba una serie de retos. Transferir la información de un estado líquido de la poción al estado material para mí suponía pues un reto que se iba más allá de mis conocimientos y entonces pues nuevamente tuve que echar mano pues de fluir y esperar a que me llegase la solución a ese reto. Y evidentemente la solución llegó a través de una meditación profunda que hice una vez. Pues me dijeron claramente, tienes que usar la sal como el vehículo donde absorbe el líquido, cristaliza la información y después con la sal se incorpora al material con que vas a hacer el anillo. Qué importante es la sal en la alquimia, ¿no? Es uno de los elementos de la tría prima alquimista, ¿no? Juntamente con el azufre y el mercurio. Y representa en cierta manera la energía que permite materializar, cristalizar las cosas, las fuerzas. Por eso para mí era tan importante, en este caso, usar bien la sal para que la información de la poción se pudiera materializar dentro del anillo. Bueno, la verdad es que todos estos retos los teníamos que pasar al maestro orfebre, a la persona que tenía que elaborar y forjar ese anillo. Esa persona es Antonia Arredondo, una amiga nuestra personal que tiene la habilidad y la creatividad para hacer piezas muy bonitas, pero que además cuenta con la sensibilidad para entender, sintonizar y plasmar las ideas que tenemos en el proyecto. Y eso sin duda es lo más importante. Elegimos la plata como el elemento principal del anillo y el periodo de tiempo comprendido entre el 21 de septiembre y el 8 de octubre, fecha pues, en la cual pues, se iba a abrir un portal energético importante que había que aprovechar para la forja de ese anillo. Para mí Antonia era la persona elegida, no solo porque pudo superar con éxito pues, los retos de la elaboración material de ese anillo, sino además por todo lo que le pasó durante la elaboración del anillo, una cantidad de anécdotas y magia que la envolvieron y la acompañaron y sin duda quizás la más destacada que ella me ha dado permiso para compartir hoy, pues fue la siguiente. Durante ese tiempo recibió en su página de Facebook hasta 780 solicitudes de amistad, algo totalmente inusual para ella, que en tan poco tiempo cientos y cientos de personas, la mayoría de ellos orfebres artesanos y del mundo de las joyas y de la elaboración artesanal, se habían puesto en contacto con ella de forma milagrosa y sorpresiva. Era como si quisieran participar de ese proyecto.
Me contó también Antonia que había colocado sobre el mapa mundi todos los puntos de los lugares de donde habían provenido esas solicitudes, y era como que formaban un anillo alrededor del planeta, curiosamente, ¿no? Y además de significar ese apoyo que estaba recibiendo ella, le ayudaron a tener una visión más global de lo que estaba pasando en el mundo entero, y de lo importante que era que nos uniésemos, ¿no? La especie humana pues está muy distante, está muy separada, tiene esa conciencia de separación, y la unidad es algo muy necesario. Entonces, a través de la visión de lo que esas nuevas amistades en su página habían llegado hasta ella, le estaban aportando claramente ese mensaje: tenemos que unirnos. Y uniendo la poción, la sal, la plata y las habilidades de Antonia, finalmente nació el anillo. Sin embargo, su forja no había concluido aquí. Aún quedaba una etapa más. Elfos, sí, madre mía. Nos habían dicho que los elfos iban a ser los siguientes que tenían que continuar con la forja del anillo. La verdad es que estábamos ya alucinando con el carácter que estaba tomando este trabajo. No podíamos evitar pensar en El Señor de los Anillos, esa maravillosa obra que os recomiendo encarecidamente que leáis si algún día tenéis ocasión, porque nos presenta Tolkien una increíble historia fantástica, pero yo siento que hay una gran verdad detrás de todas esas palabras. Pues teníamos que llevar el anillo a los elfos, y el único lugar donde hemos sentido que estábamos rodeados por seres similares a los elfos ha sido en el bosque de Huelgot, al que meses antes de todo esto habíamos estado ya. De alguna forma yo sentía que tenía que volver a ese lugar. Lo dije ya en su momento. Sin embargo, jamás pensé que iba a ser por algo tan bonito. Regresamos a Huelgot, en Bretaña. Nos adentramos en sus bosques, en su magia, y nos dirigimos hacia una roca muy poderosa que conocíamos previamente, junto a la cual debíamos dejar el anillo dentro de una cáscara de nuez, con un poco de musgo del lugar, cerrado, tal y como nos habían indicado que tenía que dejarse. Aprovechamos nuestra visita a ese bosque para además montar un pequeño altar con unas flores y una vela encendida durante el tiempo que tenía que dejarse el anillo, una forma también de simbolizar ese fuego etérico que tiene que forjar también para que el anillo fuese completado. En ese mismo lugar nos vino a recibir un petirrojo, un pajarito encantador, muy mágico, con un montón de connotaciones. Yo creo que era un ser elemental, evidentemente, que estaba adquiriendo esa forma, que nos daba la bienvenida y que iba a cuidar de ese pequeño altar que se tenía que quedar durante ese tiempo. Al cabo de 3 días regresamos al bosque. Lo primero que hicimos fue acercarnos hasta ese altar donde teníamos la vela, y para nuestra sorpresa la vela seguía todavía encendida a pesar de que días antes no había parado de llover. También nos dio una grata sorpresa volver a encontrarnos con nuestro amigo el petirrojo, que muy alegremente nos vino a dar la bienvenida, estuvo muy cerca de nosotros y se alegró. Es curioso, se le veía como muy alegre e incluso más confiado que la primera vez. Nos pasaron más cosas ese día. Después de saludar a nuestro amigo el petirrojo, ya caminamos hacia el lugar donde teníamos el anillo. Y en el camino nos cruzamos con un hermoso ciervo, que se paró de golpe, nos quedó mirando, se dio la vuelta y salió corriendo en dirección hacia donde teníamos que ir precisamente, en busca de nuestro anillo. No habíamos salido de nuestra sombra cuando a los pocos metros, y justo en el lugar donde tenemos que adentrarnos en el bosque, habían dejado sobre una roca un hermoso ejemplar de seta roja con puntitos blancos, que parecía la seta de los enanitos. Pero se trataba nada más y nada menos que de la manita muscaria, una seta muy poderosa que desde la antigüedad ya se ha usado para rituales chamánicos en los cuales pues los sabios y las sabias maestras usaban para subir su nivel de conciencia, para hacer sus viajes astrales, para proyectarse, para tener visiones, para conectarse con planos mucho más altos y trascender esta realidad. ¿Qué os puedo contar más de la manita muscaria? Es el verdadero árbol del conocimiento y tan importante que ha sido para nuestra humanidad. Es la fruta prohibida que también han querido que
no tengamos acceso a ella, o que por lo menos no se sepa que existe el poder que esconde detrás de ella. Para mí, el hecho de encontrármelo al lado del camino ha sido como un obsequio, un guiño de ojo de esos seres, y además me he puesto a pensar que es el único reino que no he incluido, el reino de las setas, en esa poción mágica. Entonces me daba la sensación que las setas, los hongos, ese reino tan importante para la vida en este planeta, que quizás sea el reino más numeroso, ya que aprovecho para mencionarlo, pues este reino de los hongos también tiene un papel importante que contribuir en este trabajo de la unión. Y ese papel viene a cargo seguramente de la manita muscaria. Pues bien, recogimos nuestro anillo, estaba ahí todavía, estaba tan hermoso como lo habíamos dejado, pero seguramente ya había sido tocado por la magia élfica de los seres de ese lugar. Y también recibimos una serie de mensajes que los hemos guardado en el corazón y que somos conscientes que vamos a utilizar de alguna forma en trabajos futuros. No puedo aquí extenderme demasiado en toda la información que me llegó, pero sí tengo claro que el anillo no se ha hecho como una pieza simbólica ni como una pieza decorativa, se ha hecho como un instrumento para invocar la magia y para futuros trabajos. No quiero terminar este vídeo sin antes dar las gracias a los que me han ayudado aportándome elementos para bien confeccionar la poción o bien el anillo. Una mención muy especial a Joan Canaves, herbolista, alquimista, explorador del reino vegetal, que con tus consejos, con tus elementos y tus preparados y con algunos elementos materiales que nos has entregado, pues hemos podido avanzar y formar parte de este proyecto tan bonito. Gracias, Joan. Gracias también a Antonia, por supuesto, artesana, maestra orfebre y con una sensibilidad increíble por haber plasmado materialmente una idea que teníamos todos en nuestra mente. Gracias a vosotros por escucharlo y por compartirlo, porque tenemos que unirnos. Esa es la gran verdad de nuestra raza, pero tenemos que unirnos además con los otros reinos, porque si no llegaremos a hacer lo que tenemos que hacer, es subir nuestra conciencia, cambiar este planeta, cambiar el paradigma. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.